Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Emanuel Márquez y la intención de este video es con el fin de comentar una película que se acaba de estrenar en Netflix que corresponde al nombre de Cadáver. Es una película noruega bastante buena y de hecho eso fue lo que me motivó pues a hacer este video, ¿no? Donde trato de exponer a final de cuentas cuál es la trama de la historia y que nos hace encajarnos dentro de ella, ¿no? Es una película que de entrada puede clasificarse como suspenso, aunque también como una cinta de terror propiamente. De hecho, la cinta está tan bien construida que uno mantiene una sensación de saber qué es lo que va a pasar dentro de la historia, ¿no? Bueno, para empezar, el contexto de la cinta se muestra un futuro postapocalíptico donde nosotros vemos al parecer un atentado que hay en un contexto más allá de lo local que se muestra en la cinta, con repercusiones internacionales, ¿no? Vemos edificios que están totalmente en ruinas, gente muerta en las calles, una capa de nubes grises que todo lo impregnan, y incluso gente suicidándose ante tal situación de no saber qué hacer. Sin embargo, aquí hay una familia que va a fungir como protagonista de la cinta, que está compuesta por el matrimonio que tienen Leonora y Jacob, y su hija que se llama Alice. Y algo que sucede interesante para iniciar con la historia es un anuncio en las calles donde se invita a que la gente pueda disfrutar de una obra teatral. Muy bien, cabe destacar un aspecto muy importante que nos ayuda a entender qué pasa posteriormente con la cinta. Obviamente pues les estoy dando spoilers, necesito pues comentar a profundidad muchos de los detalles que esta cinta tiene, ¿no? Leonora, de acuerdo con lo que se muestra al principio de la cinta, fue una actriz antes de que ocurriera toda esta situación que derriba a la sociedad. Pues ella era actriz. Se ve por ahí alguna imagen donde ella está anunciada como parte del elenco de la obra de Macbeth. Y bueno, el personaje que convoca a la obra teatral, cabe destacar que esta obra teatral se estaba desarrollándose dentro de un hotel, que es el único espacio iluminado dentro del ambiente de la película. Esta obra está convocada por un personaje de nombre Matías Winterberg, quien lo que según se muestra en la historia, pues tiene la intención de mantener al público en una atmósfera totalmente distinta después de todo esto que está ocurriendo alrededor. Aparte de que la intención también es brindarles una cena. Esto es muy importante también porque cabe decir que los alimentos escasean. Prácticamente nadie tiene que comer y esa entrada de desesperación hace que la gente se suicide. Algo interesante, al ingreso el guardia comenta que no pueden entrar niños porque la obra está exclusivamente dirigida a adultos. Sin embargo, Matías tiene una primera aparición ahí, observa a Alice y decide hacer lo que él comenta como una excepción. Les da la bienvenida, ingresan, y algo muy interesante, el espacio central donde se desarrolla la cena son mesas perfectamente acomodadas, son alrededor de 20 mesas, donde todo el mundo está siendo colocado en cada una de ellas para poder cenar, ¿no? Matías empieza a dar un discurso arriba de un escenario donde no vemos un montaje de absolutamente nada, pero explica que el escenario en sí es todo el hotel. Explica también al público que lo que van a tener que hacer es elegir a uno de los actores que se muestran dentro del lugar y seguirlos. Para ello hace que algunos meseros, después de alimentar a toda esta gente con platillos con mucha carne, les traigan unas máscaras, y él especifica claramente que la única diferencia que va a haber entre el público y los actores pues es precisamente el uso de estas máscaras, y que el público no debe mostrarse
incómodo ante todo lo que se desarrolle dentro del hotel, pues todo va a ser actuado. Muy bien, entonces Alice, que es la hija de Jacob y de Leonora, lo que decide es seguir a Raquel, un personaje femenino que entra en ese momento a establecer un reclamo contra David, que es otro de los actores. El primer sitio que visitan es la cocina, donde ellos encuentran varios trozos de carne que se encuentran macerados, colgados de ganchos, y mientras avanzan, pues se dan cuenta que existen diversos contextos en cada uno de los cuartos. Por ejemplo, hay uno donde se está desarrollando una discusión, hay otro de una escena donde hay un acto sexual, y hay otro donde uno de los meseros está desarrollando un monólogo, preguntándose y cuestionándose sobre algunas cosas. Al final encuentran a Raquel en uno de los otros cuartos, donde se encuentra discutiendo con Matías, lo que nos da a entender que ellos son pareja, pero tuvieron una discusión y Matías señala la ruptura con Raquel, quitándose el anillo y colocándolo sobre un sobre. Ese sobre va a ser muy importante porque posteriormente vamos a encontrar dentro de ese sobre una imagen que nos va a dar la clave para entender la película. Cabe destacar que mientras ellos avanzan, en otro de los cuartos hay una mujer con un vestido rojo que sale corriendo aterrorizada. Sin embargo, como ellos están con indicaciones de que todo lo que observen es parte de la obra, pues pasa como desapercibido. Sin embargo, después de todos estos eventos, comienzan a percatarse de que gran parte del público ya no se encuentra en los alrededores, lo que hace que pues ellos sospechen de alguna forma, ¿no? De repente sucede algo interesante. Alice se extravía, y mientras se extravía, lo que hacen Jacob y Leonora pues es retirarse las máscaras para poder buscarla. Conforme transcurre el tiempo, algo interesante también sucede. El director canaliza muy bien una imagen del hotel desde fuera, donde se observa claramente que hay luces que se están apagando. Es decir, algo está sucediendo dentro del hotel, con todo el público en su interior. Dentro de la búsqueda se topan a una pareja con la que habían convivido en la cena, conformada por Catherine, por Lars y por su hija Susan. Pero encuentran a Catherine sola, y ella está buscando a su vez a Lars y a Susan. Hay un detalle bastante interesante mientras ocurre esta búsqueda, y es que Leonora se encuentra con un cuadro muy tétrico de una cabeza de una cabra en un plato, con un ojo que se muestra muy nítido. Ella lo observa detenidamente, se acerca, y en algún momento se viene este elemento sobrenatural en el cual el ojo de la cabra parpadea. Ella se retira aterrorizada, Jacob entra y lo que hace es preguntarle lo que había sucedido, ¿no? Pero sin embargo el cuadro pues era un cuadro. Es como una especie de alucinación que tiene Leonora en ese momento, ¿no? Hay otra parte grotesca dentro de esa misma secuencia, donde entra en otro de los cuartos y Hans, que es uno de los meseros, empieza a lamentarse. Y dentro de sus lamentos dice algo muy específico: me han convertido en algo que yo no sabía que fuera capaz de hacer. Y eso es muy importante para entender lo que está sucediendo dentro de toda la historia. Él reacciona violentamente, y aunque pareciera que va a atacarlos, lo que hace es suicidarse frente a ellos. Coloca un cuchillo, se corta el cuello y cae muerto. Ellos huyen aterrorizados de ahí, y en ese mismo momento Raquel sale de otro de los cuartos y les pregunta si son nuevos en el lugar, que se dirijan a la sala de baile porque Matías está convocando a una reunión, y se muestra desinteresada por la situación de Hans. De hecho, lo que le dice es que deje de actuar. Leonora y Jacob encuentran a Lars, entonces en ese momento, quien busca a su vez a Catherine y a Susan, al tiempo que van a dar un depósito donde encuentran montones de ropa. Dentro de esos montones de ropa destacan pues un vestido rojo
muy probablemente perteneciente a la mujer que habíamos visto anteriormente que huía aterrorizada, y algunos muñecos de peluche que muestran restos de lo que parece ser sangre. Sin embargo, Jacob lo que hace es tomar un poco de este líquido y probarlo. Se percata de que el líquido es dulce y que es imposible que pueda ser sangre. Lars, sin embargo, se muestra nervioso mientras todo esto sucede, lo cual uno como espectador se da cuenta que algo no está bien dentro de este personaje. Hay una escena interesante donde una serie de vestidos rojos comienzan a caer desde lo alto, mientras Leonor y Jacob se asoman a la sala desde un balcón. Matías está justo enfrente de una veintena de personas que se hincan enfrente de él. Eso es bastante interesante, porque Matías les instruye indicando que para sobrevivir deben confiar en él, pero que no les puede decir todo lo que está sucediendo. Esto es muy interesante para entender la película también. Matías les pide a su vez que tengan confianza entre ellos mismos y que deben mostrarse unidos, como una gran familia. Varios cocineros entran y salen de un cuarto mientras transportan grandes cantidades de ropa. Este también es otro aspecto interesante, porque hasta aquí no vemos personas, solamente vemos ropa. Leonora comienza a tener especies de alucinaciones observando a personas atravesando las paredes. Lars y Jacob se muestran desconcertados ante esta situación. Sin embargo, en algún momento los tres encuentran unos hornos donde encuentran que están quemando ropa, y esto a Leonora le llama mucho la atención. Lars en ese momento se desaparece sigilosamente y Hans reaparece. Hans, que supuestamente se había quitado la vida, muestra que su suicidio había sido un artilugio, tenía por aquí algún aparato adaptado, lo cual emitió sangre falsa, ¿no? Se lleva a Jacob mientras Leonora escapa. Leonora llega de nuevo a la cocina y al analizarla, aquí tenemos un elemento clave. Al analizarla detenidamente, ella se da cuenta que ahí dentro no hay nada. Toda la comida que se muestra son impresiones demasiado nítidas y empezamos a tener la sospecha de qué es lo que pasa en ese lugar, porque hasta ese momento no sabemos absolutamente nada de lo que está ocurriendo, y eso hace que el espectador se mantenga todavía más interesado en la cinta. Leonora se encuentra entonces nuevamente en la habitación donde encontramos a Raquel y Matías discutiendo, al tiempo que Hans la persigue y la acecha. Lo que encuentra ahí es interesante, algunos recortes de periódicos, y en esos recortes de periódicos se muestra que descubre que Matías tuvo una hija que murió dentro de ese hotel, y que Matías, después de que ocurriera eso, compró el hotel y se trasladó a vivir ahí. Hans al momento es llamado a la sala de baile, donde pues se indica que va a iniciar la siguiente función, y dentro del sobre que nosotros habíamos visto anteriormente, donde Matías coloca su anillo de compromiso, vemos dentro una fotografía de Matías con una niña que pareciera ser Alice. De hecho, Leonora la confunde con Alice, pero no se trata de Alice. Matías da la bienvenida a los nuevos, así los llama, los nuevos, y los instruye indicándoles que deben meterse en el papel y que su función concreta dentro de la obra es separar al público y que por ninguna razón deben de hacerse los héroes. Matías señala también que pueden conocer a alguien del público, pero que no se preocupen porque precisamente para eso son las máscaras, para que ellos no puedan identificarlos ni sentir empatía por ellos. De hecho, fíjense, aquí retoma una parte del discurso que da al inicio de la película. Matías en todas estas presentaciones se cuestiona qué nos hace humanos, y precisamente aquí es donde entra un poco la cuestión de
del por qué la película se llama Cadáver, porque nosotros podemos pensar que se trata de la historia de un cadáver, sin embargo no. Si nosotros atendemos a la definición de cadáver, nosotros nos vamos a dar cuenta que es la separación entre lo que es un ser humano y lo que no es un ser humano. Es decir, tras la muerte, un ser humano deja de ser tal cosa para convertirse en materia muerta. Este aspecto es muy interesante para comprender precisamente el título que se le da a esta cinta. Otro de los objetivos que menciona Matías es que el objetivo de la función es evitar que el público se dé cuenta de lo que está sucediendo en la obra. Sin embargo, los actores no son totalmente informados de qué es lo que se trata, ¿no? Entonces, Matías aprovecha también para hacer un reclamo fuerte a Raquel y decirle precisamente que a ella la había sacado de un lugar frío. Esto nos da a entender a qué se refiere con ese lugar frío. Bueno, lo vamos a entender posteriormente cuando entendamos que prácticamente la rescató de la muerte, ¿sí? Bien, Catherine llega tarde a la reunión indicando que le dejaron caer en uno de los túneles y mientras cayó perdió un pendiente. De hecho, este pendiente fue anteriormente encontrado por Leonora en algún momento de la cinta y lo lleva con ella. Las alucinaciones de Leonora se dirigen ahora hacia su hija. Ella empieza a verla por todas partes, precisamente con un vestido rojo. Con un traje de color rojo, perdón. Catherine menciona a uno de los cocineros que después, cuando ya empieza la obra, un poco antes de iniciar la obra, pues que perdió un pendiente e intenta bajar al túnel, pero el cocinero no la deja y le dice tajantemente que las órdenes de Matías es que no se deje pasar a ninguno de los actores a esos espacios, lo cual ya nos empieza a parecer sospechoso y nos da a entender que algo pasa. Leonora regresa a inspeccionar el cuadro de la cabeza de cabra y encuentra algo muy interesante, un botón donde al presionarlo ella cae dentro de estos túneles. Leonora descubre un espacio en la cocina donde están procesando, adivinen qué, carne humana. Ella descubre todo esto al inspeccionar este túnel y pues se queda ahí aterrorizada. Lars la encuentra entonces y la golpea y posteriormente aparece colgada de cabeza sobre un gancho dentro de un cuarto frío. Aquí ya encontramos la asociación de la fealdad del espacio que Matías reclama a Raquel en el momento en que están en la sala. La escena es discreta, algo muy interesante en la película. No es este tipo de películas de terror donde aparecen las cabezas humanas y los detalles y la sangre. No, el elemento de terror aquí es muy discreto. Si lo que tenemos es morbo por ver escenas muy fuertes, no lo vamos a tener. La película por eso se orienta un poco más hacia la sensación de suspenso, de qué va a pasar, cómo está esto, cómo está aquello, y eso hace que el dominio sobre el espectador sea magistral. Es una gran cinta que no deben perderse. Matías llega entonces y le pide a Leonora que se una, resaltando que ha sobrevivido más que ninguna otra persona. De entrada ya le está dando a entender que algo pasa, algo grave pasa, muy grave. Y Leonora le reclama lo que hace al tiempo que él se excusa, argumentando simplemente, ¿qué harías tú por tu familia? Algo muy interesante. Leonora rechaza la oferta de Matías, al tiempo que éste le indica a Lars que le compensará con un mejor cuarto por el hecho de haberla capturado. Matías le asegura también que ellos no son asesinos, sino supervivientes, y eso aclara un poco lo que está sucediendo. También le aclara que Jacob sí ha entendido la situación y le pide a ella que recapacite. Cuando Matías deja de estar en escena, Jacob hace presencia y le pide a Lars que le permita hablar con Leonora para poder convencerla de la situación. En algún momento le pide a Lars que le dé el cuchillo para él mismo matar a su esposa. No obstante, lo que hace es atacar a Lars al tiempo que la deja en
No obstante, Jacob muere a manos de Lars y mientras Leonora escapa, le da muerte a Lars. En este momento, pues ella se encuentra viva y descubre que su hija está viva, porque dentro del traje que llevaba su esposo encuentra restos de sangre, pero de esta misma sangre falsa. Ella lo que hace es lo mismo que hizo su esposo en una escena anterior, probar la sangre y darse cuenta de que sabe dulce. Al momento, Matías está iniciando una nueva función y le argumenta, le dice al público que todo lo que van a observar es parte de la obra. En ese momento, Leonora se mezcla ante el público con una máscara puesta, pero ahora se da cuenta de todo lo que estaba sucediendo mientras ella formaba parte de la primera función. Cómo los cocineros salen, atrapan a las personas y se las llevan. Cómo también dentro de las escenas de los cuartos se presionan los botones secretos en los cuadros para que el público caiga a los túneles y los cocineros los capturen. En algún momento, Hans, quien pensamos que estaba muerto, hace una reaparición y la descubre, intenta matarla y mientras la asfixia, a Leonora se le cae su máscara. En ese momento un cocinero está saliendo justo de uno de los cuadros y lo que hace Leonora para salvar su vida es magistral. Coloca la máscara en el rostro de Hans para que el cocinero se confunda y en ese momento lo mata. Ella salva su vida y se va. Llega ante un nuevo público mientras Matías y los actores se encuentran en una mesa frente a ellos. Ella le exige a Matías gritándole que le entregue a su hija o que le dirá al público lo que sucede. Ante la inmutez de Matías, Leonora comienza a contar lo que está sucediendo. Cuando ella señala que los van a matar, pero que también se los van a comer, todos los actores se miran entre sí, porque no sabían que esto estaba ocurriendo. Matías suelta una carcajada para confundir al público, mientras ellos sonríen, comienzan a reírse. Matías se muestra molesto y lo que hace es incorporarse. Leonora, recordemos que Leonora es actriz, lo que entonces decide es actuar. Empieza a actuar para saber que el público la va a seguir y que así va a poder desenmascarar a Matías. Increíblemente, y ante la mirada atónita de Matías, comienzan a seguirla. Matías pide a sus actores que la detengan al tiempo que Raquel permanece inmóvil en la mesa. Raquel seguramente es uno de los puntos clave que sabe todo lo que está pasando dentro de ese hotel. El primer lugar a donde Leonora los lleva es precisamente hacia la cocina. Y el público, en cuanto observa lo que está sucediendo, Catherine también hace por ahí una aparición y ella se da cuenta de lo que está sucediendo. Empiezan a correr aterrorizados buscando la salida. Los actores en ese momento reclaman a Matías por lo que hizo. Raquel incluso se acerca y le mata clavándole un cuchillo en el pecho. Mientras él está muriendo, le confiesa a Leonora que Alice se parecía mucho a su hija y que por eso se la había arrebatado, y le asegura que ella está muerta. Algo muy importante también, les comenta a todos que sin él morirán. Mientras Leonora llora, Alice aparece bajando las escaleras. Ella piensa que se trata de una nueva alucinación, no obstante recapacita y se da cuenta de que su hija está viva. Hacia el final de la cinta se muestra a Leonora y Alice yendo de la mano, saliendo entre toda esa mortandad que está afuera por esta situación que acontece. Y el cierre es magistral. Al horizonte se observa el hotel con todas las luces encendidas, es decir, la situación no se ha terminado. Y probablemente, si el director sabe retomar muchos de esos elementos y no encajarle el morbo al que estamos acostumbrados dentro de este tipo de cintas, puede hacer una segunda parte muy buena. Yo aprovecho para recomendar ampliamente esta película, de verdad vale mucho la pena.
y creo que es de lo bueno que se ha podido hacer en los últimos años dentro de este género. Y bueno, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por poder acceder a esta crítica que he elaborado, que más que crítica es como una sinopsis alargada con algunos elementos por ahí. Me despido de ustedes esperando que el video haya sido de su agrado. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Que estén muy bien.